Bueno, como parte de mi introducción, sabemos que el derecho laboral es una rama del derecho. Esta regula las relaciones entre empleador, trabajador, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Esto pues mediante un contrato firmado por ambas partes. Y la importancia de esto radica en que promueve la justicia social en el ámbito del trabajo, fomenta el equilibrio en el capital del trabajo y contribuye a la paz y a la estabilidad del entorno social en que vivimos. Introducción. Este tema es fundamental para regular las condiciones en las que trabajamos, protegemos nuestros derechos como empleados y establecemos obligaciones tanto para trabajadores como para empleados. El derecho laboral no solo busca equilibrio en las relaciones de trabajo, también promueve la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a la igualdad humana dentro de un entorno laboral. Conocer las Introducción. leyes que El tema de protegen la a nuestros importancia del trabajadores y trabajo regulan tanto las en el relaciones ámbito laborales laboral como nos ayuda a para ser el líderes más desarrollo del justos y país responsables. es de vital Como futuros importancia. ingenieros en gestión La inclusión empresarial, esto laboral, nos el puede ayudar en nuestra vida diaria, reconocimiento, la salud ya que nos ayuda a mental en el reconocer el trabajo trabajo que y el hacen acceso a las un personas que empleo digno colaboran en nuestra son empresa. Y fundamentales para también el podemos bienestar de las detectar cuando una personas empresa está y en la actuando de manera sociedad en justa. general. Bueno, como parte de mi concepto de derecho laboral, todos sabemos que esta es una rama del derecho, la laboral, que pues básicamente se encarga de promover la justicia, la equidad, la paz entre, o más bien en el ámbito laboral, entre empleador-trabajador, obviamente respetando los derechos y la dignidad del prestador de servicios, que en este caso vendría siendo pues el empleado. Concepto de derecho laboral. El derecho laboral es el conjunto de reglas que protege a los trabajadores y regula su relación con los trabajadores. Su objetivo es asegurar que las personas trabajen en buenas condiciones con un salario justo, descansos adecuados, sin abusos. Gracias a este derecho existen leyes que cuidan los derechos de los empleados en cualquier trabajo. Mi concepto de derecho laboral. El derecho laboral es una especie de derecho que regula el vínculo entre quien trabaja y quien contrata, con el fin de asegurar un trato justo y condiciones laborales adecuadas. Desde mi punto de vista, es un instrumento especial para proteger la dignidad del trabajador, promoviendo el respeto, la equidad y un ambiente laboral saludable. Bueno, y como principal característica del derecho laboral tenemos la protección al trabajador, ya que este apartado busca proteger al trabajador por ser la parte más débil dentro de la relación laboral. Características del derecho laboral. Una de sus características es que es dinámico, está en constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país, es decir, cada país o nación adecua el derecho laboral según sus necesidades, requerimientos y regularizaciones. Es decir, el derecho laboral inglés no es igual al derecho laboral peruano, puesto que las relaciones laborales y el tiempo no es el mismo. Características del derecho laboral. Protector. Defiende al trabajador, la parte más débil en la relación laboral. Bilateral. Regula la relación entre trabajador y empleador. Dinámico. Se adapta a los cambios sociales y tecnológicos. Inversionista. El Estado regula condiciones mínimas como el salario, la jornada, etc. Autónomo. Tiene principios propios aunque se relaciona con otras ramas del derecho. Artículo 123, apartado A. Este apartado protege los derechos de los trabajadores del sector privado. Algunas de las fracciones más importantes dicen que la jornada laboral no debe pasar de 8 horas por día o 7 horas por noche. Las horas extra deben pagarse doble y con límite. Por cada 6 días trabajados se da un día de descanso, así como todo trabajador debe de recibir un salario mínimo justo. Algunas de las autoridades que podemos encontrar en el artículo 523 de la Ley Federal de Trabajo son las Secretarías de Trabajo y Prevención Social. Estos coordinan la política laboral nacional, promueven la conciliación, registro sindical y vigila el cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo. Están las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. Estos intervienen en temas relacionados con impuestos laborales y prestaciones, en formación técnica y capacitación laboral. Está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Estos son registros de sindicatos y contratos colectivos federales. Etapa conciliatoria previa a juicio laboral a nivel federal. Están los centros de conciliación en materia local
llevan a la conciliación perjudicial obligatoria en conflictos laborales locales. Están las autoridades de las entidades federativas. Es la aplicación de la ley en el ámbito estatal, inspecciones, conciliación, capacitación, entre otros. Están los tribunales de las entidades federativas. Resuelven controversias laborales de competencia local. Jueces laborales locales. También está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Asesora gratuitamente a trabajadores y los representa legalmente en conflictos laborales. Está el Servicio Nacional de Empleo. Apoya a los trabajadores para encontrar empleo, coordina ferias de empleo y programas de capacitación. Está la Inspección del Trabajo. Vigila el cumplimiento de normas laborales, de seguridad e higiene, centros de trabajo. Puede imponer sanciones. Está la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Fija los salarios mínimos profesionales y generales. Evalúa su evolución y ajuste. Está la Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores en Utilidades de las Empresas. Establece lineamientos sobre la participación de los trabajadores en las utilidades. Están los Tribunales de Poder Judicial de la Federación. Resolver controversias laborales de competencia federal, jueces laborales y federales. Pues, ¿cuál es el protocolo, cuál es el seguimiento que se les da a las personas que vienen, pues, o acuden a las instalaciones por motivo de llegar a un acuerdo o ver cuál es la situación que procede al momento de que pues se deslindan de una empresa, ¿no? No sé si podamos grabar el audio, las respuestas que nos brinda, ¿sí? Ok, no sé, entonces serían, ¿cuántas preguntas? ¿Como 4 o 5? Es muy resumida la entrevista. Ok, perfecto. La primera es, ¿cuáles son las funciones que tiene la Oficina de Conciliación? Bueno, la oficina del Centro de Conciliación Laboral es una oficina que se encarga de brindar el servicio de conciliación, ¿no? Conciliación prejudicial. Esto quiere decir que es una instancia que se agota previo a la instancia judicial, ¿no? A una demanda laboral. Y brindamos el servicio de conciliación para generar el acercamiento, ¿no? Entre los trabajadores y el patrón cuando se suscita algún conflicto en el ámbito laboral, ¿no? Que normalmente o generalmente es el pago de prestaciones por finiquito, renuncias, o normalmente es el despido, ¿no? Y que incluye el pago de indemnizaciones, entre otras situaciones, ¿no? También acoso laboral, hostigamiento. Entonces, todas esas situaciones se ventilan en la audiencia de conciliación y con el apoyo de un funcionario conciliador se propicia el acuerdo, ¿no? La conciliación es voluntaria, no se le puede obligar a las partes a generar una propuesta o aceptar una propuesta si no están de acuerdo, ¿no? Pero es lo ideal, ¿no? Y evitar lo que es el agotar un procedimiento judicial. Básicamente esa es la función del Centro de Conciliación. ¿El servicio es gratuito? El servicio es completamente gratuito, no se requiere la asistencia incluso de abogado, ¿no? Que normalmente existe personal de Procuraduría de la Defensa del Trabajo que está dentro de las instalaciones que precisamente brindan el servicio a los trabajadores que tengan alguna duda, ¿no? Incluso pueden acompañar al trabajador en el desarrollo de la audiencia y son abogados de oficio, ellos sí pueden apoyar a los trabajadores, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? El que tengan un abogado, ¿no? El conciliador al momento de la audiencia pues informa los derechos, el procedimiento, en caso de concluir el procedimiento, qué es lo que podría seguir ya en la vía judicial y pues le explica los derechos que tiene el trabajador y las partes, ¿no? Ambas partes. Okay. La segunda pregunta sería, ¿qué sucede en caso de algún problema de estos, ¿no? Del trabajador con el patrón? ¿Qué pasa si no hay un arreglo aquí? En caso de no haber un acuerdo aquí, bueno, lo que tratamos, como te lo comento, pues es tratar de generar el acuerdo, ¿no? El procedimiento de conciliación dura 45 días naturales en los cuales podemos estar señalando distintas audiencias, ¿no? Con la intención de propiciar el acuerdo. Pero si en un momento ya no es posible llegar al acuerdo, pues nosotros expedimos la constancia de no conciliación, con la cual acredita el trabajador que agotó el procedimiento, que es requisito para ciertas situaciones. Agotar el procedimiento es obligatorio y en caso de no haber acuerdo pues ya acudir a otra instancia, ¿no? Que es la vía judicial. Ahí exponer la demanda por la vía judicial y ahí quien resuelve pues es un juez, ¿no? Él puede determinar quién o no tiene la razón en su momento respecto a la situación que se plantee, ¿no? Aquí con nosotros no resolvemos sobre el fondo del asunto, tratamos de propiciar el acuerdo.
Si no es posible llegar al acuerdo con nosotros, es un juez quien determina quién tiene o no la razón y quién se condena o se absuelve al pago de prestaciones, que normalmente son las que se requieren aquí en la conciliación. Entonces, si no hay conciliación, ya se entra por un gasto externo, ¿no? Me imagino, como por cuestiones de abogado y todo eso. Está el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que son abogados de oficio que proporciona el Estado a los trabajadores exclusivamente, ¿no? En caso de no haber un acuerdo aquí con nosotros, ellos acuden a Procuraduría les brinda la asesoría y la representación jurídica para agotar un procedimiento judicial, ¿no? En el caso de los patrones, ellos sí pues no cuentan con un abogado de oficio, por decirlo así. Ellos sí tendrían que contratar los servicios de un abogado particular. Aquí pues es una pregunta con una estimación que dicen, de 100 casos de despido que conoce la autoridad conciliadora, ¿cuántos de ellos se han arreglado a favor del trabajador? Aquí manejamos estadísticas, ¿no? Nacionalmente hay una estadística. La estadística que manejamos nosotros ahorita creo que es el del 70%, ¿no? de conciliación de manera general. Específicamente en cuanto a despidos no te podría dar la información, pero es información que se encuentra pública, ¿no? En las páginas de los centros de conciliación, ahí podrían consultar más precisa la información, ¿no? Pero normalmente el promedio es del 70, del 100% del 70%. Y esas varían obviamente dependiendo de la entidad, ¿no? Son situaciones distintas en cada entidad, socioeconómicas, que influyen en el resultado de una audiencia de conciliación. Claro. Okay. ¿Serían todas o todas? No, falta una. Ah, muy bien. La última sería, en caso de que no se logre un arreglo de pago entre el patrón y el trabajador, ¿qué debe hacer el trabajador? En caso de no llegar al acuerdo, es expedir nosotros su constancia y ellos a través de Procuraduría, como lo comenté, o a través de un abogado particular, tienen esa opción, pues, agotar el procedimiento judicial, que ya es el ejercicio de la acción, ¿no? Para el reclamo de las prestaciones que considere le corresponden, ¿no? Ya sea que deriven de una renuncia, que es el finiquito, o propiamente de un despido injustificado, que ahí sería la indemnización constitucional, y todas las prestaciones devengadas que no se hayan cubierto. Entonces, agotar el procedimiento judicial hasta la conclusión, ¿no? Normalmente, cuando agotan el procedimiento judicial, incluso dentro del procedimiento de demanda, pueden llegar a un acuerdo antes de la conclusión del juicio, ¿no? Siempre se trata de propiciar la conciliación, incluso dentro del procedimiento judicial, pero en caso de que no, pues ya es un juez el que resuelve al final del procedimiento si condena o no al pago de prestaciones a la empresa. Básicamente ese es el procedimiento. Ok, pues serían todas las preguntas. Sí, eran solo muchas gracias. No se preocupe, hay cualquier duda, igual si pueden anotar el contacto del centro. Sí, muy bien, de hecho. Cualquier cosa. Ok, ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. No sé si Bueno, este es el punto 9, inspectores del trabajo. Hablaremos de sus derechos, obligaciones y funciones. Sus derechos son visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurnos o nocturnos, interrogar solos o ante testigos a los trabajadores y patrones sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo, exigir la presentación de libros, registros u documentos. Sus obligaciones son inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos, practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o cuando reciban alguna denuncia, levantar acta de cada inspección que practiquen con intervención de los trabajadores y el patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones. Funciones: vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores, poner en conocimiento a las autoridades las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observen en las empresas y establecimientos, como también realizar los estudios y acopiar los datos que se les soliciten las autoridades y las que juzguen convenientemente para procurar la armonía de la relación entre trabajador y patrón. Principios laborales. Aquí hablaremos desde el artículo 3 hasta el artículo 18. Empecemos. Artículo 3. Trabajo digno. El trabajar es un derecho y deber social. La ley lo protege para garantizar que se realicen condiciones que aseguren la dignidad del trabajador. Esto incluye igualdad de oportunidades sin discriminación
por género, edad, orientación sexual, religión, discapacidad u otras condiciones. Además, debe permitir el desarrollo integral del trabajador y su familia. Artículo 4. Libertad de trabajo. Toda persona tiene el derecho de dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode siempre y cuando sea lícito. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos sin su consentimiento, salvo que la ley lo determine. Artículo 5. Prohibición del trabajo forzado. Es nulo todo contrato que obliga a una persona a trabajar sin posibilidad de renunciar o que limite su libertad personal. Artículo 6. Igualdad de condiciones. A trabajo igual, desempeño y condiciones iguales, debe corresponder salarios iguales, no importa sexo, edad, nacionalidad o cualquier otra condición de trabajo. Artículo 7. Trabajo legal y libre. El trabajo solo puede ser objeto de contrato si es lícito y se realiza en libertad. Nadie puede ser contratado para realizar actividades ilícitas o en contra de su voluntad. Seguimos con los principios laborales. Artículo 8. Definición del trabajador. Se considera trabajador la persona física que presta a todo un trabajo personal subordinado. Este artículo define la relación laboral con base en la subordinación, lo que implica el deber del trabajador de seguir instrucciones y el deber del patrón de pagar un salario. Artículo 9. Trabajo intransferible. El trabajador debe ser realizado directamente por quien fue contratado. No se puede transferir a otra persona sin consentimiento del patrón. Artículo 10. Definición del patrón. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores que reconoce como responsable de cumplir con sus obligaciones laborales. Artículo 11. Presentación del patrón. Quienes ejercen la función de dirección o administración dentro de una empresa actuando como representante del patrón. Artículo 12. Intermedios laborales. Son personas que contratan a otras para realizar trabajos para un patrón. La ley establece que los intermedios no serán considerados patrones, sino que esa responsabilidad sigue siendo el beneficiado directo del trabajo. Principios laborales. Artículo 13. Prohibición de simulación laboral. Si se usa a un intermediario solo para evitar obligaciones laborales, la ley considera patrón a quien se beneficia del trabajo. Artículo 14. Contratación legal por intermediarios. Los contratos hechos por intermediarios deben cumplir las condiciones establecidas por la LFT y pueden suprimir derechos laborales. Artículo 15. Obligaciones de intermediarios. Debe informar al patrón cuántos trabajadores contrata, bajo qué condiciones y cuál es su función. Artículo 16. Empresas y establecimientos. Define a la empresa como la unidad económica dedicada a la producción o distribución de bienes o servicios y el establecimiento como el lugar físico donde se realiza. Artículo 17. Aplicación supletoria. Cuando hay omisiones en la LFT, se pueden aplicar supletoriamente en el Código Civil Federal y otras leyes compatibles, siempre respetando los derechos laborales. Artículo 18. Aplicación supletoria. En caso de duda de la aplicación de una norma laboral, se debe interpretar de la manera más favorable al trabajador. Mi conclusión es que el derecho laboral no solo regula las relaciones entre trabajadores y empleados, sino que también protege la dignidad humana, promueve condiciones de trabajo justas y equitativas. A lo largo del video vimos cómo la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen principios fundamentales como la igualdad, la discriminación, la libertad de trabajo y las protecciones de los derechos del trabajador. También conocimos las funciones de las autoridades laborales y la importancia de que tantos empleados como emprendedores conozcan y respeten la ley. Podemos concluir que esta materia nos ayuda a enfrentar el mundo real, nos ayuda a dar una perspectiva de cómo es que funciona una empresa en el aspecto legal y, lo más importante, cómo tratar con respeto y justicia a los trabajadores que colaboran en nuestra empresa. Y no solamente nos ayuda a cumplir nuestras leyes, nuestras obligaciones, sino formar parte de una nueva generación de profesionistas más humanos y más responsables.